Hola, un saludo cordial a todos los asistentes. Mi nombre es Daisy Montivero Zapata, soy bioquímica analista de microbiología de alimentos del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLAS. Para esta ocasión me voy a presentar un tema que consideramos bastante importante para el conocimiento de todos ustedes. El tema es brotes alimentarios, para lo cual nos vamos a ir primero a la introducción y luego a la importancia de lo que es un brote alimentario. Los brotes epidémicos en general y alimentarios en particular constituyen una situación de emergencia sanitaria debido fundamentalmente a que a través de estos brotes se va a implicar la salud de toda la población individual o colectiva. Su aparición puede suponer, como ya les indicaba, un riesgo para la salud de la población y para lo cual se requieren acciones inmediatas sobre el origen, es decir, dónde se ha producido el brote alimentario, cuál ha sido la fuente para producir este brote alimentario, y de esa manera vamos a evitar la propagación de la enfermedad que puede causar este brote. Además de las implicaciones para la salud de la población, también los brotes tienen importancia en consecuencias económicas, costos sanitarios, es decir, que se gasta dinero en el tema de la compra de medicamentos, internaciones, etcétera, y también a la vez afecta también al turismo y a las bajas laborales. Por todo ello, la prevención para el control de los brotes es uno de los objetivos fundamentales por parte de todas las autoridades implicadas en este tema. Para poder comprender de mejor manera los brotes, vamos a tener un elemento importante que es a través del cual se producen estos brotes alimentarios. Este elemento importante son las enfermedades transmitidas por alimentos, que son provocadas por el consumo de agua, de alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o también por sustancias tóxicas que estos microorganismos van a producir. Generalmente las bacterias y los virus son los agentes etiológicos más comunes para producir los brotes alimentarios. Las enfermedades transmitidas por alimentos se pueden presentar como intoxicaciones o infecciones, que resulta de la ingestión de alimentos o de agua contaminada. Son llamados así, ¿por qué? Porque el alimento actúa como un vehículo de transmisión de estos microorganismos o de las sustancias tóxicas. Los alimentos, ya sean estos sólidos, naturales, preparados, bebidas o simplemente el agua, son alimentos que pueden originar enfermedades provocadas por patógenos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos o componentes químicos que se encuentran en su interior. Los alimentos en realidad le aportan los nutrientes necesarios a los microorganismos para poder desarrollarse y para poder contaminar el alimento y provocar una enfermedad. Las poblaciones que están más susceptibles de enfermarse generalmente son niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas enfermas, pero no descartamos a toda la otra población no mencionada. Generalmente en esta población de riesgo las consecuencias de las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser severas, dejando secuelas e inclusive pueden producir la muerte. Los síntomas cuando da una enfermedad transmitida por alimento es de acuerdo al tipo de contaminación, según la cantidad de alimento ingerido y de acuerdo también al estado nutricional del huésped o del consumidor. Generalmente los síntomas más comunes que se presentan son diarreas, vómitos y también pueden presentarse dolores abdominales, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, ojos hinchados, dificultades renales, etc. Esto también va de acorde al tipo de microorganismo que está contaminando el alimento y que está provocando esta sintomatología. Algunas enfermedades transmitidas por alimentos pueden llevar a una enfermedad a largo plazo. La Escherichia coli O157H7 es un microorganismo que puede producir fallas en el riñón, en niños y en bebés, produciendo lo que se llama el síndrome urémico hemolítico. La Listeria monocytogenes, que es un microorganismo emergente que tenemos acá en nuestro país, puede generar meningitis o un aborto en las mujeres embarazadas. La clasificación de las enfermedades transmitidas por alimentos están clasificadas en intoxicaciones que son causadas por la ingesta de alimentos que llevan en su composición sustancias tóxicas. Es decir,
que hay microorganismos que producen toxinas. Entre ellas están el Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium, etcétera, los cuales al producir estas toxinas son estas las que van a producir la sintomatología y la enfermedad. Por el otro lado, también la clasificación se clasifica en infecciones. ¿Por qué? Porque son los propios microorganismos los que van a producir enfermedad, ya que al ingresar a nuestro intestino van a invadir la mucosa intestinal y otros tejidos donde se van a multiplicar y van a provocar la enfermedad. Esa es la diferencia entre infecciones e intoxicaciones. Intoxicaciones producidas por las toxinas de las bacterias y las infecciones producidas por las mismas bacterias al desarrollarse y multiplicarse dentro de la mucosa intestinal de la persona que ha ingerido un alimento contaminado. Pero también puede haber contaminantes químicos, como por ejemplo los aditivos, los plaguicidas, los metales pesados, las toxinas biológicas, hidrocarburos, que son contaminantes que van a dar, que pueden dar enfermedades crónicas, es decir, en el tiempo. No se va a presentar en forma aguda como se presentan las enfermedades por bacterias, sino en forma crónica a través del tiempo. ¿Por qué? Porque son sustancias que pueden ir depositándose en diferentes órganos, como por ejemplo el hígado, el páncreas, etcétera, y que después de unos años recién se va a presentar problemas en las personas que han consumido y que han estado en contacto con estos químicos. Generalmente las vías de transmisión de enfermedades transmitidas por alimentos son las manos contaminadas, los alimentos contaminados, agua contaminada, la falta de higiene, los vectores, superficies de trabajo, de equipos y utensilios de cocina y de mesa contaminados con agentes patógenos. Todo esto va a producir una contaminación puede producir una contaminación cruzada en los alimentos y nosotros, todos los consumidores, nos podemos enfermar. ¿Cuáles son las ETAs más comunes? Las enfermedades transmitidas más comunes son la salmonelosis, intoxicación por Bacillus cereus, intoxicación por Staphylococcus aureus, botulismo, intoxicación por Clostridium perfringens, gastroenteritis por Escherichia coli 157H7, cólera, hepatitis A. Generalmente en nuestro país el cólera no está presente desde hace ya muchos años. Sin embargo, ustedes pueden ver los microorganismos que producen toxinas son el Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, y en nuestro país el microorganismo que está presente produciendo infecciones en muchos casos es la salmonela, que es la que produce la salmonelosis. Tomando en cuenta ya todo lo explicado anteriormente, vamos a definir qué es un brote. Se denomina un brote alimentario a la ocurrencia de un número de casos de una enfermedad o daño específico mayor que los esperados, en un área determinada, en un periodo de tiempo determinado, en un grupo específico de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en una unidad, vamos a poner un ejemplo, en una unidad educativa, los niños están consumiendo un desayuno escolar. Ese desayuno escolar es común para todos los niños, puede ser un sándwich, puede ser un jugo, y de pronto esa es un área determinada, o sea, es un espacio, es la unidad educativa. Y de pronto en un periodo de tiempo determinado, es decir, a la media hora, se empieza a ver síntomas. Y como dice acá, en un grupo específico de personas que serían los niños que están en esa unidad educativa. O sea, es el consumo de un determinado alimento en un espacio determinado, en un tiempo determinado y en un grupo específico. ¿Cuándo se da un brote? Un brote se da cuando dos o más personas sufren una enfermedad similar después de ingerir un mismo alimento, como ya les iba explicando. Y los análisis epidemiológicos señalan al alimento como el origen de la enfermedad, que luego esta es confirmado a través del laboratorio. Los brotes pueden ser cerrados, pueden ser brotes domiciliarios, pueden ser abiertos en instituciones o lugares donde hay mucha cantidad de personas. Entonces,
cuando hay 2 o más personas implicadas en una enfermedad por el consumo de un alimento contaminado, ya se considera un brote. ¿Quiénes deben participar en la investigación de un brote? Se forma cuando se comunica que ha habido un probable brote alimentario en un determinado lugar, se va a formar un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario está constituido o conformado por profesionales médicos, bioquímicos, epidemiólogos, inspectores o muestreadores, además también de profesionales de la comunicación. ¿Cuáles son los objetivos del muestreo cuando nosotros tenemos un brote? Generalmente, el objetivo del muestreo es para que nosotros podamos tomar el alimento que ha causado un determinado brote alimentario, pero también el objetivo del muestreo es para otros temas como las vigilancias, como emergencias, etcétera. Pero en este caso es especialmente la toma de muestra para poder identificar el causante de un determinado brote alimentario. Los pasos a seguir para la toma de muestra ante un caso de enfermedad transmitida por alimentos. Generalmente utilizamos un material que en el caso de la toma de muestra para determinar qué microorganismo ha sido el causante, todo el material necesario debe ser completamente estéril. Se debe tener adecuadamente tijeras, pinzas, cuchillos, cucharas, etcétera, desinfectantes. Se debe tener conservadores, refrigerantes, se debe tener todo lo necesario para poder anotar qué muestra se está tomando, de dónde se está tomando. Las bolsas de toma de muestra deberán ser estériles. Además, el personal que va a tomar la muestra deberá tener toda la indumentaria necesaria de protección para él, como también de protección para el alimento que se está tomando y evitar una posible contaminación cruzada. Todos los alimentos que se van a recoger del lugar del brote se deben depositar en bolsas o en envases estériles. Como un mínimo se debe tomar 200 gramos de muestra, pero en caso cuando hay un brote que no haya esa cantidad, que solamente queden restos, se toma la cantidad existente. ¿Por qué decimos un mínimo de 200 gramos por muestra? Generalmente, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mayor la probabilidad de encontrar microorganismos que estén causando este brote alimentario. Se deben recoger las muestras de los ingredientes o productos crudos empleados en la elaboración del alimento sospechoso. Es decir, que si se puede llegar, si un brote ha sido causado por un sándwich, por ejemplo, y si se puede llegar a dónde se ha preparado el sándwich, se puede recolectar en forma separada. Si el sándwich tenía, por decirles, un pollo, tomates, verduras crudas o tenía alguna salsa, se podría recolectar de forma separada cada uno de los ingredientes para poder determinar en forma más directa cuál de ellos ha sido el causante del brote alimentario. También les decía que la muestra debe llegar debidamente identificada, de dónde se ha tomado, a qué hora se ha tomado, en qué fecha se ha tomado, qué tipos de alimentos se están integrando esa muestra. Ahora, es importante los datos precisos sobre la sintomatología de la enfermedad, periodo de incubación y otros detalles, porque estos datos va a orientar al laboratorio para poder realizar la búsqueda del microorganismo causante de este brote. También es importante tomar la temperatura del producto en el momento del muestreo, ¿no? Porque a veces el alimento puede estar bien preparado, pero sin embargo la conservación del alimento en una temperatura nada adecuada puede ser que haya incidido en la multiplicación de microorganismos que estén causando el brote alimentario. El transporte de las muestras, una vez que se ha tomado, debe ser lo más rápido posible y debe ser transportado en contenedores, los cuales deberán tener refrigerantes, ya sean refrigerantes sólidos, agua sólida, o puede ser también refrigerantes en gel.
Es decir, que todos los alimentos que se han podido captar en el lugar del origen del brote se deben mantener refrigerados a una temperatura de 0 a 8 grados, por lo cual sí o sí en los contenedores deberá haber refrigerantes. Hay una forma de no mandar una muestra. Aquí les quiero mostrar cómo no se debe mandar una muestra cuando se toma la muestra. No tiene que estar chorreada, no tiene que estar debidamente separada. El contenedor donde tiene que estar debe ser adecuado, debe estar limpio, debe tener refrigerantes adecuados y no como ahora ustedes están viendo en este momento, que es la forma no adecuada de mandar una muestra, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control de brotes en el caso de aguas contaminadas? En el caso de aguas, cuando hay un brote y se sospecha que ha sido por consumo de aguas contaminadas, las medidas de control deberán ser rápidas, debe haber una visita en el lugar del origen del agua contaminada, comprobar las zonas afectadas, los sistemas de abastecimiento implicados, qué poblaciones han sido afectadas, si han sido afectadas zonas, barrios, etcétera. Además de realizar el análisis microbiológico y físico-químico correspondiente del agua, se deberá realizar también la determinación del nivel de concentración de cloro residual libre. Ya llegando al laboratorio, se toma en cuenta, como ya les decía anteriormente, para el laboratorio es importante saber qué sintomatología y qué periodos de incubación han tenido los afectados, es decir, desde el momento en que ha comido, cuánto tiempo ha pasado para saber que haya empezado los síntomas. ¿Esto cómo orienta al laboratorio? Nos orienta para que nosotros podamos direccionar el análisis del laboratorio o la pesquisa de los microorganismos, ya sea a toxigénicos o a infecciosos, porque en cada uno de ellos los periodos de incubación y la sintomatología es diferente. Entonces, en el laboratorio podemos hacer, una vez que sepamos a qué microorganismo nos vamos a abocar para su detección, vamos a utilizar el cultivo tradicional, pruebas moleculares y posteriormente vamos a hacer pruebas de sensibilidad y resistencia con fines epidemiológicos. Es decir, vamos a ir viendo el comportamiento del microorganismo aislado ante diferentes antibióticos. Y finalmente vamos a hacer la entrega de un informe de ensayo. Acá tenemos un cuadro de cuáles son las enfermedades más comunes. En esta tabla está el agente causante, es decir, los microorganismos, los periodos de incubación, los signos y síntomas principales, los alimentos transmisores, las fuentes de contaminación y qué medidas de prevención se deben tomar. Continuamos con lo mismo. Entonces, para nosotros es importante saber cuál ha sido la sintomatología y cuál ha sido el periodo de incubación. En Bolivia ya nosotros desde hace muchos años atrás hemos ido siendo partícipes como laboratorio del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA de diferentes brotes que han sucedido en diferentes departamentos del país. Por ejemplo, en el 2014 tenemos un brote que ha afectado a 73 personas. El agente causal ha sido Salmonella typhimurium y se ha desarrollado en la provincia Sudáñez del departamento de Chuquisaca. Acá nosotros hemos podido hacer no solamente la detección a través de cultivo tradicional, sino también a través de pruebas de biología molecular que conjuntamente con el laboratorio de bacteriología clínica hemos podido identificar al microorganismo causante y el alimento implicado era la carne de res. Así ustedes pueden ver que hay microorganismos como el Bacillus cereus que se encuentra generalmente en alimentos elaborados a base de cereales, como en este caso la minta de soya, que ha sido la causante de un brote alimentario en 267 niños en la ciudad de La Paz.
En el 2015, en Cobija, un sándwich de pollo ha sido el causante también de que 400 personas se enfermen en Cobija Pando, y los microorganismos causantes han sido Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, ¿no? En el año 2019 también ha habido otro brote en la ciudad de Potosí, en la 20 Feria de Salud Integral. 26 personas han sido afectadas por el consumo de carne de cerdo, y el agente causal ha sido Staphylococcus aureus asociado a Bacillus cereus. En el 2019 también en Santa Cruz, en una guardería, 20 niños han sido afectados porque han comido un queso fresco, y en el queso fresco generalmente, si no está bien elaborado, la presencia del Staphylococcus aureus es el que ha causado este brote alimentario. En la gestión 2023 en Tarija, lo propio, han consumido un sándwich de queso, y ha sido el queso el que ha sido el causante, además de que ha habido una contaminación cruzada, y no solamente ha estado presente el Staphylococcus aureus, sino también una bacteria que produce infección, que es la salmonela. Los anteriores microorganismos son los que producen intoxicaciones. El Bacillus cereus también en el 2023 está presente en un brote en Potosí, en un alimento preparado, leche con pito de cañagua. El Bacillus cereus es un microorganismo bastante fastidioso porque tiene dos tipos de toxinas, una toxina entérica y una toxina emética. Es decir, que el Bacillus cereus nos puede provocar de inicio vómitos y luego diarrea. Entonces, este microorganismo está más presente en cereales, y últimamente nosotros en los desayunos escolares se consumen más cereales, y es por eso que se debe tomar acciones preventivas para evitar este tipo de brotes. También en Potosí ha habido luego un alimento preparado, chocolate con leche, donde también ha estado implicado el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus, por contaminación cruzada. Es una diapositiva donde les quería mostrar que América Latina no está libre de todo lo que son brotes. Ocurren brotes en diferentes lugares, ya sea por el consumo de carne. En Argentina generalmente hay brotes por el consumo de carne que no es bien cocida. A muchos nos gusta la carne 3/4, pero a veces es mejor para no tener este tipo de problemas, consumir la carne bien cocida. Ustedes pueden ver, son diferentes países donde ha habido brotes alimentarios, con inclusive gente que ha fallecido, ¿no? Ahí es una información que ha salido, por ejemplo, en Buenos Aires en el 2008, habían comido un salpicón de ave en un jardín de infantes, donde se han sido afectados 37 niños, 10 adultos, y el microorganismo que ha provocado este brote ha sido un Staphylococcus aureus. Igualmente, en el año pasado, en el 2023, ha habido una intoxicación alimentaria, ellos indican por consumo de asado con achuras en mal estado, y de los pacientes que han sido afectados, 2 han fallecido, ¿no? También ha habido casos por salmonela, que como ya les he dicho, en nuestro país es el microorganismo que generalmente provoca enfermedades. Para la prevención es importante tomar en cuenta el tema de la inocuidad alimentaria. ¿Qué significa la inocuidad alimentaria? El asegurar que el consumo de alimentos no cause daño a la salud de los consumidores. Y este aseguramiento de que no haya daño a los consumidores va desde la producción primaria, pasando por el proceso en la industria, la comercialización, el consumo, y también el debido cuidado que deben tener nosotros los consumidores en poder elaborar o conservar los alimentos. Entonces, a lo largo de la cadena alimentaria se debe aplicar diferentes medidas para evitar de que un alimento llegue al consumidor en forma contaminada. El alimento deberá llegar al consumidor en forma segura. En producción primaria se debe aplicar buenas prácticas agropecuarias, en la industria se debe aplicar buenas prácticas de manufactura,
sistemas de aseguramiento como el HACCP, que es un sistema que permite a la industria controlar punto a punto todo el proceso, todos los lugares de proceso, para ver de que no hay una contaminación del producto que se está elaborando. En el comercio y en la comercialización aplicar lo que son buenas prácticas de higiene, e igualmente el consumidor deberá aplicar buenas prácticas de higiene, conservar adecuadamente los alimentos en un refrigerador separado de lo que es alimentos crudos, alimentos cocidos, bien conservados, bien tapados, para evitar una posible enfermedad o un brote alimentario. Como conclusión para este tema de brotes alimentarios, lo importante es promover la participación de la población en general para que se empodere con el problema e incorpore en su cultura de salud los comportamientos deseables que contribuyen a la inocuidad de los alimentos, evitando así las enfermedades transmitidas por alimentos. Muchas gracias por su atención.